Pues estos requisitos de procedibilidad los van a encontrar precisamente en el Código Nacional, ¿sí? Y que son, pues, estas situaciones donde se inicia la investigación. El requisito de procedibilidad es esto: se inicia la investigación mediante una denuncia o una querella, o también puede ser mediante una denuncia anónima. Estas formas en las que nosotros como ministerios públicos utilizamos para iniciar una investigación resulta a veces complicado, porque pues si tenemos una denuncia, bueno, pues no hay mayor problema. Esta denuncia pudiera ser sin detenido o con detenido, o mismo igual la querella, pero también tenemos denuncias anónimas. Por ejemplo, vamos a poner un caso en particular porque vamos a ver lo que conlleva la teoría del árbol envenenado. Y por supuesto que cuando existe una denuncia, bueno, pues de manera general se inicia la investigación. Cualquiera de estas tres, insisto, pudiera ser con detenido o pudiera ser sin detenido. Si les parece bien, vamos a acatar primero sin detenido. Entonces vamos a iniciar una investigación sin detenido porque en algún momento ustedes pues van a ser asesores jurídicos o ya están siendo asesores jurídicos de algunas víctimas y deben conocer ciertos aspectos fundamentales para coadyuvar con nosotros como fiscales. Y esto implica una investigación complementaria, bueno, una investigación no complementaria, sino que complemente la investigación que tiene la Fiscalía, porque el objetivo que ustedes tienen como asesores jurídicos, pues es judicializar ese asunto. Ese debe ser su objetivo. Por ejemplo, si tenemos un delito de violencia familiar, un abuso sexual, Ministerio Público lo tiene en etapa de investigación y no lo ha llevado ante un juez, pues el objetivo va a ser prometerle a sus clientes judicializar ese asunto. Y para poderlo judicializar, pues necesitamos reunir esos elementos que dan el tipo penal, ¿no? Entonces, esta investigación sin detenido, pues de cierta manera implica que no existen, por supuesto, ninguna de las hipótesis del 16 constitucional en su párrafo quinto ni sexto, ni tampoco el párrafo tercero. Esto se traduce en que no necesariamente debe de haber una orden de aprehensión, ni tampoco flagrancia, ni tampoco caso urgente, ¿no? Eso es una investigación sin detenido. ¿Cuándo iniciamos una investigación sin detenido? Bueno, voy caminando, un sujeto me quita mi teléfono celular, se da la fuga, no sé quién es, pero yo acudo a la agencia del Ministerio Público a denunciar porque pueden hacer un mal uso de ese teléfono celular. Denuncio y el Ministerio Público inicia una carpeta de investigación sin detenido, ¿no? Esta carpeta de investigación sin detenido, pues pudiera ser que en algún momento pudieran archivarla o en algún momento pudieran abstenerse de investigar, en el sentido de que el delito de alguna manera pudiera prescribir, ¿no? Entonces, pues si ya prescribió, debemos de conocer las reglas de la prescripción, y estas reglas de la prescripción implican que el delito prescribe cuando hay un término dentro del término medio aritmético, el tiempo ya pasó sin ninguna interrupción. Recordando también que los avances de la Policía de Investigación, hay una tesis que refiere que los avances de la Policía de Investigación no justifican ni tampoco interrumpen la prescripción. Entonces, así las cosas, el Ministerio Público, por ejemplo, en un delito un poquito más grave, como lo es un homicidio o un feminicidio, ¿cuántas veces hemos visto que aparecen cuerpos y nunca sabemos quiénes fueron los que depositaron ese cuerpo? Porque fueron ajustes de cuentas, porque fueron cuestiones de drogas, y difícilmente logramos ubicar a los victimarios. Ya pasaron 5 años, 6 años, ya tenemos una carpeta de este tamaño y evidentemente no podríamos a lo mejor tener una línea de investigación, porque sabemos que es delincuencia organizada, sabemos que tiene que ver con alguna situación de drogas, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros, es que primero ver las reglas de la prescripción, si no prescribe, como lo son estos delitos de feminicidio u homicidio, secuestro, extorsión, pues mucho tiempo para que prescriba, ¿no? Entonces se sigue investigando, pero hay un momento en el cual la investigación se agota, es decir, ya no existe una línea de investigación o nunca tuvimos una línea de investigación. Cuando no se tiene una línea de investigación, el Ministerio Público va a archivar la carpeta de manera temporal
hasta en tanto resulten nuevos datos. Una de las opciones que ustedes tienen como asesores jurídicos es que puedan impugnar la determinación del Ministerio Público mediante un amparo indirecto o también ante el juez de control, ¿no? Del por qué está archivando, ¿no? Esa carpeta si aún existen datos, siempre y cuando existan datos. Y ojo, para que la gente del Ministerio Público pueda archivar una carpeta, la determine, forzosamente tiene que notificar a la víctima o al ofendido de que lo va a archivar para que partiendo de esa notificación puedan realizar algún medio de impugnación en contra precisamente de la determinación de la gente del Ministerio Público. Entonces, por un lado puede archivar, pero también, por ejemplo, cuando no exista delito, cuando no haya ningún delito durante el proceso, puede ser que el Ministerio Público también determine un no ejercicio de la acción penal o también determine situaciones que, bueno, tienen que ver, por ejemplo, con la inexistencia de algún delito que en algún momento pensamos que sí hubo delito, pero después ya no hubo. Por ejemplo, ¿en qué casos pudiera ser esto? Bueno, es en el caso de una persona que que se encontrara en un departamento y está pendida. Bueno, de un primer momento podríamos pensar que es un homicidio. Sin embargo, ya lo que va a determinar, yo inicio la carpeta, pero hago periciales. Perito en criminalística me dice que lo que tiene en el cuello y el nudo son datos precisamente de teología suicida. También el perito en medicina me dice lo mismo y mando una necropsia psicológica y el psicólogo me establece que efectivamente tenía indicios de que pues obviamente ya no tenía trabajo, perdió a sus hijos, infinidad de cosas, ¿no? Entonces pudo haber sido que sí se hubiese suicidado, además de que en el domicilio habitaba con su mamá, su papá, sus hermanos y nunca nadie entró en el domicilio y él solo se pendió. Entonces eso implica que yo inicio en un primer momento por un delito y posteriormente ya no hay delito. Eso se le llama abstención de investigar, ¿sí? Entonces el Ministerio Público también puede abstenerse de investigar en ciertos momentos o cuando él advierta, derivado de todo el acúmulo de periciales, que no existe delito. En este caso, si nosotros tocamos ahorita al principio que estábamos platicando, que ustedes llevan asuntos de género, las situaciones cambian por completo. Ustedes como antecedente deberán conocer el caso de Mariana Lima, en donde su victimario, él estudiaba criminalística y además él era policía de investigación. Entonces él pues simuló de cierta manera esa atadura en el cuello de tal manera con sus conocimientos que pensaran que era un suicidio. Sin embargo, las periciales en materia de psicología, trabajo social, demostraron lo contrario y evidentemente con el paso de muchísimos años y mediante una reconstrucción de hechos lograron establecer que la muerte de esta persona fue ocasionada. ¿Pero qué hizo el MP en un inicio? Se abstuvo de investigar porque era un suicidio. Esa determinación fue impugnada por su madre y entonces el Ministerio Público reapertura la investigación y continúa investigando. Entonces, son medios de impugnación que ustedes pueden hacer en contra de ciertas determinaciones. Entonces, esto se le va a llamar formas de terminación de la investigación. 1, facultad de abstenerse de investigar. 2, archivo temporal. Y 3, el no ejercicio de la acción penal. El no ejercicio de la acción penal viene encaminada un poquito más a lo que tiene que ver cuando tenemos a la persona detenida, ¿sí? Por ejemplo, si en un delito flagrante yo tengo algún detenido, nos sucedió que hubo un homicidio y yo tuve al sujeto detenido, tuve 3 sujetos detenidos, pero resulta que cuando empiezo a estudiar la coautoría, me doy cuenta de la participación de este tercer sujeto y él me dice, Lick, es que yo iba pasando por ahí, yo estudiaba en la escuela que estaba por ahí cerca, iba pasando, vi que estos sujetos corrieron con armas y yo también corrí y pues pensaron que era yo y me detuvieron. Entonces, como yo lo tuve detenido, yo determino un no ejercicio de la acción penal en contra de él y en contra de los otros sí, pero pudiera ser que no hubiese un ejercicio de la acción penal en contra de ninguno o de nadie. Esto es,
precisamente cuando lo tengo yo dentro de estas 48 horas. Entonces para poderlo dejar en libertad necesito autorización de mi superior jerárquico, ¿sí? Y que no tenga yo ningún problema. Entonces, esas tres son las formas en las cuales pudiera terminar la investigación. Esto lo van a encontrar regulado en el artículo 253, 254 y 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde también, bueno, ustedes como asesores jurídicos, pues pueden impugnar estas determinaciones del agente del Ministerio Público cuando crean ustedes que existen más evidencias para integrar esa carpeta de investigación. Ahora bien, por lo que hace a la parte sin detenido, también debemos de ver las situaciones por las cuales se extingue la acción penal, ¿no? Aquí voy a abarcar un poquito con detenido y sin detenido, porque las formas por las cuales se puede extinguir la acción penal va a ser a través de, uno, el perdón, ¿sí? Cuando la víctima otorga el perdón al victimario en los casos de querella, entonces en estos casos se da por concluida la investigación. También otro punto por los cuales se da por concluida es por la muerte del imputado, ¿no? Si en este caso el investigado ya lo mataron o qué sé yo, entonces pues también ya se da por concluir la investigación. Otro es la prescripción. Si el delito ya prescribió, pues evidentemente también se termina la investigación. Entonces debemos atender precisamente a estos, pues a estas hipótesis cuando tenemos un delito que pues más o menos ya está iniciado, nos contratan como asesores jurídicos y vemos la posibilidad de que nuestra víctima pues tenga un beneficio, ¿no? Pero si a lo mejor el delito ya prescribió, pues ya no hay nada que hacer. A lo mejor si el imputado ya se murió, pues ya no hay nada que hacer, más que ver pues con la Comisión de Atención a Víctimas si hubiese un monto de reparación del daño, y si no, pues bueno, ya no habría más situaciones. Entiendo entonces que es un doctor que puso una anestesia, la víctima se fue y a consecuencia de esa negligencia pierde la vida. ¿Es así? Ah, ok. Bueno, eh, primero que nada debemos de establecer que el monto de la reparación del daño debe de ser integral. Todavía no se judicializa, entiendo que al Ministerio Público quizá todavía pudiera hacer actos de investigación encaminados a la reparación del daño. El artículo 20 constitucional establece a lo que tienen derecho y uno de ellos es a la reparación del daño. La Ley General de Víctimas establece también quién es una víctima y ese derecho a la reparación del daño, y el artículo también 109 del Código Nacional establece ese derecho a la reparación del daño. Para poder realizar una reparación del daño, forzosamente se requiere la cuantificación de esa reparación del daño. Entonces, no sé si ya se dio intervención a las periciales necesarias para dicha circunstancia. Primero, para determinar el lucro cesante y el daño emergente. Y posteriormente también el artículo, si es en el Estado de México, el artículo 26 del Código Penal para el Estado de México y el artículo 30 también establecen la reparación del daño moral y la reparación del daño material, en donde el artículo 26 establece que la reparación del daño moral serán por 1000 días, me parece que de 20 hasta 1000 días de salario mínimo, y también el artículo 30 habla de 2190 días de reparación del daño por el daño material. Ahora bien, en ese mismo artículo 30, en su último párrafo, establece un monto de reparación del daño cuando las víctimas sean mujer en determinados casos. Y esto lo traduce en 15,000 días, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 501 y 502. Entonces, el monto de la reparación del daño debería de ser de 15,000 días por daño material y 1000 días por el daño moral, de acuerdo a lo que establece el Código Penal del Estado de México. Y por otro lado, intervención a peritos en trabajo social y psicología para determinar el daño emergente y el lucro cesante respecto de las pérdidas que a lo mejor han tenido o lo que ha realizado en las víctimas indirectas, ¿no? Entonces existe cierta, en ese lado, por lo que es la reparación del daño, de que debe de ser integral. Ahora bien, en el análisis del tipo penal, para que pudiera ser en este caso, o tipificarlo, se tiene que estudiar la teoría del delito, ¿sí?
Y dentro de los parámetros que tú me dices que hizo el doctor, pues los delitos se dividen en dos, delitos de acción y de omisión. Entre los delitos de omisión se advierten los delitos de omisión simple y de comisión por omisión, en donde los delitos de comisión por omisión son sancionados porque hay una afectación a un bien jurídico tutelado, es decir, hay un cambio en el mundo fáctico derivado de la omisión del activo. Derivado de esa omisión del activo, hay un cambio en el mundo fáctico, que es el caso que nos ocupa. Entonces, al haber esas situaciones de omisiones, se puede advertir el dolo. Por lo tanto, entonces, para poder estudiar el dolo, tenemos que remontarnos a la historia del dolo, y sobre la historia del dolo posterior a lo que establecía Belin y List, y ya de su teoría funcionalista y también en la teoría finalista, donde se posicionan al dolo en la tipicidad, tenemos que estudiar la teoría de la voluntad y la teoría de la representación para saber si esa conducta omisiva viene encaminada con un dolo y poder establecer un homicidio de comisión por omisión, en lo cual pudiera ser a título culposo, ¿no? Por esa omisión, y que, bueno, finalmente lo que se tiene que determinar es la reparación del daño. Bueno, hasta ahí, hasta este estadio en el que se encuentre la investigación, no se va a poder reparar el daño hasta que exista una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque, bueno, puede llegarse de los mecanismos alternativos, pero si no quiere pagar, pues entonces hasta que el juez le diga, o te avientas los años o pagas, ¿no? Entonces no hay mayor problema. Y ahí es hasta cuando va a pagar. La verdad es que, en resumen, yo le recomiendo que ejerza mediante promociones presión al Ministerio Público para que judicialice ese asunto. A veces los ministerios públicos, pues obviamente no le hallan la manera, o a lo mejor por la carga de trabajo, pues no realizan esos actos encaminados a judicializar, pero para judicializar debió de haber establecido si es que además de la muerte existe otro monto que exista para reparar el daño, para que no existan omisiones, porque la reparación del daño deberá de ser integral. Ahora bien, si la comisión no llegase a pagar, pues obviamente le van a dar una sentencia condenatoria, pero el Estado paga. Pero primero, la Comisión de Atención a Víctimas realiza un pago simbólico que sobre todo está entre los 2,190 días, aproximadamente 200 o 300 mil pesos, y la comisión lo paga, pero para ello requiere de una sentencia condenatoria. Con detenido. Existen solamente 3 formas de detener a una persona: cumplimiento de orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente. Solamente hay 3. No hay ninguna otra forma de que se detenga una persona. Esto tiene su fundamento en el artículo 16 constitucional, párrafo 3, párrafo 5 y párrafo 6. Ninguna otra forma, por ningún otro motivo, se puede detener a una persona. ¿Sale? Entonces, la orden de aprehensión, pues la van a encontrar ustedes establecida en el artículo 141. Entonces, el artículo 16 constitucional, párrafo 3, relacionado con el artículo 141, establece de qué manera se puede librar una orden de aprehensión. Grosso modo, yo les doy de manera general, ustedes apunten los artículos y los leen luego, ¿no? Entonces, de manera general, el artículo 141 dice: se librará orden de aprehensión cumpliendo con los siguientes requisitos. Uno de ellos, que sea un delito grave, ¿sí? Y esto te sitúa en el artículo 19 constitucional, párrafo 2, es decir, todos los delitos que están en el 19, párrafo 2, va a ser procedente una orden de aprehensión. Ese es un requisito, que sea ese. Segundo requisito, que exista la necesidad de la cautela. ¿Sí? Se tiene que acreditar la necesidad de la cautela. La necesidad de la cautela tiene 3 elementos. Esos 3 elementos los van a encontrar en el artículo 168, 169 y 170, que estos se traducen en la sustracción del justiciable, el peligro de investigación y el peligro de la víctima. Para nosotros, como ministerios públicos, solicitar una orden de aprehensión
el juez nos pide ciertos requisitos, ¿sí? Además de la cautela, que es como de los primeros, también se requiere como otro requisito y último, que exista probabilidad de que el investigado participó en un delito. Es decir, se tiene que hacer el Ministerio Público, tenemos que hacer un estudio dogmático del tipo penal en donde determinemos que ese tipo penal sí corresponde a los delitos graves, pero no nada más eso, sino que existe una mínima probabilidad de que el justiciable participó en este. Tenemos que acreditar ya en la audiencia Estado de México y Ciudad de México. En el Estado de México yo estuve 6 años como Ministerio Público y las solicitudes de audiencias, las solicitudes de órdenes de aprehensión son en línea. Ahora estoy como Ministerio Público de la Ciudad de México y las órdenes de aprehensión son presenciales, no son en línea. En ambos casos se tiene que acreditar la competencia. La competencia se deriva en ciertos requisitos. Competencia de persona, competencia de fuero, competencia de territorio. ¿Esto qué implica? Que el juez, hacerle saber al juez nosotros que él es competente para conocer este asunto por la persona, porque es una persona mayor de edad, porque es una persona que se llama de tal nombre, que es una persona que no se advierte que tenga algún problema y que además tiene una fecha de nacimiento y que con eso acredito su mayoría de edad y por eso es competente, porque el probable participante en un evento delictivo es adulto. Viene una competencia por fuero, o por territorio, en este caso, que hablamos de que pues le corresponde al juez conocer todo lo que está en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces es competente porque los hechos sucedieron, a lo mejor en una alcaldía, ¿sí? Y por eso es competente el juez de control de la Ciudad de México. Tenemos que hacerle saber la competencia por fuero. Los hechos que se suscitaron fueron dentro de ese territorio del fuero común, no sucedieron en instalaciones de fuero federal, ni tampoco en alguna situación de autopista o algo que tenga que ver con una situación federal. Al haber acreditado eso, tenemos que acreditar la necesidad de la cautela, ¿sí? Y decirle al juez que se ha cumplido. Otra situación. Aparte de eso, hay que hacerle saber al juez que también la temporalidad, ¿sí? Que es competente por tiempo. ¿Por qué? Porque el delito no ha prescrito. Las reglas de la prescripción son claras en establecer término medio aritmético, se va a dar esa prescripción. Entonces, está activo el delito porque sucedieron los hechos el año pasado, un decir, ¿no? Y luego se tiene que advertir la necesidad de la cautela. Primero, pues que el delito es un delito grave y por eso se requiere la orden de aprehensión. Pero también existe necesidad de cautela. ¿Por qué necesidad de cautela? Porque se debe de establecer que el imputado a lo mejor pueda sustraerse de la acción de la justicia o que el imputado o que la víctima esté en riesgo. Sobre todo en los delitos de tentativa de feminicidio, donde el investigado pues, intentó asesinar a su pareja y pues evidentemente va a lo denuncia y pues obviamente está en riesgo, ¿no? De que pudiera regresar a sabiendas de que iniciaron un proceso en su contra y poder privar de la vida a la víctima o ocasionarle un daño a la víctima. Entonces, no necesariamente se tienen que cubrir los 3 elementos de la necesidad de la cautela. Con que se cubra uno, con eso es suficiente. Nada más lo que les acabo de decir, solamente son requisitos para solicitar la audiencia o para solicitar, para solicitar la orden de aprehensión. Todo eso que se expone, nada más es para que el juez autorice que le exponga los datos de prueba que amerita la orden de aprehensión. Y entonces ahora sí, el juez va a decir, bueno, considero que sí existe necesidad de cautela, considero que sí soy competente, Ministerio Público, existe necesidad de cautela, ahora sí expóngame sus datos de prueba, ¿no? Voy a narrar el hecho, los datos de prueba y luego la probable participación del justiciable en el evento y también un estudio dogmático del por qué se da
el dolo, la antijuricidad, culpabilidad, la tipicidad, en su conjunto y aparte la culpabilidad. Posteriormente el juez va a resolver, ¿sale? Entonces, esta orden de aprehensión en la Ciudad de México, actualmente, de manera inmediata se libra esa orden de aprehensión. Hagan de cuenta que exponemos y el juez va a decir si se libra la orden y se acabó. Esperamos media hora, te dan tu oficio para aprehender al sujeto. En el Estado de México no es así. En el Estado de México hay que hacerlo todo por escrito. Meterlo al sistema de gestión judicial penal, SIGEJUPE, y esperar a que un juez lo resuelva. Las órdenes de aprehensión serán resueltas, ¿sí?, en un término máximo de 24 horas. Esto, aclaro, solamente es en el Estado de México. Hasta ahorita en la Ciudad de México resuelven las órdenes de aprehensión de manera inmediata. Entonces, esta orden de aprehensión, al ser librada, ustedes como defensores, a lo mejor saben que puede tener una orden de aprehensión y se amparan. Y quisiera preguntarles a ustedes que ya han hecho amparos contra órdenes de aprehensión, ¿para qué hacen un amparo contra una orden de aprehensión? ¿Me pueden explicar? Miren, la ley de amparo establece en su artículo 15, ¿sí?, que cuando se traten de delitos que estén de por medio de la libertad o la vida, el juez federal de manera inmediata ordenará la suspensión, ¿sí? Al tener una orden de aprehensión está de por medio de la libertad. Por eso los jueces ordenaban la suspensión inmediata. Es decir, y te daban el amparo casi de manera inmediata y andas en la calle y te detiene la ministerial con tu orden de aprehensión, muestras el amparo y te dejan ir. Pero la resolución del juez federal es que sí te voy a amparar y proteger, te voy a dar la suspensión en lo que resolvemos, porque ustedes sabrán que en el amparo viene un acuerdo, otorgo la suspensión y requiero el informe con justificación a la autoridad responsable, en ese caso al juez de control. Pero yo no puedo esperarme a que tú me contestes, juez de control. ¿Por qué no puedo esperarme? Porque este cuate lo van a atrapar, está de por medio de la libertad. Aunque tú no me contestes, yo te doy la suspensión para salvaguardar el derecho a la libertad. El juez federal va a tener 15 días para entregar su informe con justificación y posteriormente 15 días para que se lleve a cabo la audiencia incidental y posteriormente 30 días para la audiencia constitucional y resolver el fondo del asunto. Te doy la suspensión. Aunque me contesten o no me contesten, yo te doy la suspensión y te doy tu amparo y te protejo mientras. Pero te voy a poner una condición. Aquí está tu orden y tienes 3 días. 1, para que me exhibas una garantía de 15, 20 mil pesos. Y 2, tienes igual 5 días para que te presentes con el juez de control a ver qué onda. ¿Por qué te quieren detener? Entonces, ¿de qué demonios sirve una orden de aprehensión? Eso no se lo dicen los abogados a los clientes. Perdón, el amparo. No le dicen a los clientes eso. Te voy a promover un amparo, pero de todas maneras tienes que ir. Yo sí se los digo. ¿Quieres que te haga un amparo? Te cobro 50 mil pesos y no te van a detener ahorita, pero vas a tener que presentarte. ¿Quieres? O te defiendo en la audiencia inicial. Y te cobro a lo mejor lo mismo o la mitad. No, pues no tiene caso. Mejor cóbreme la mitad allá. Yo trabajo así, yo soy honesto. Yo no los engaño. Hay abogados que no. Hay abogados que dicen te cobro 50 mil pesos, te amparo y ahí está. Y ya les llega el amparo, qué felicidad, ya no te van a detener, pero ojo, ahí abajo dice. En 5 días, 10 días, te tienes que presentar ante el juez de control a ver tu situación y dame una garantía de 20 mil pesos para que no te vayas a sustraer. Eso no lo dice. Por ejemplo, si no va a firmar y después le libran una orden de aprehensión, muy seguramente van a pedir la prisión preventiva justificada y ya no va a salir. O sea, ese sí está muy peligroso. Entonces, yo la verdad sí les recomiendo que a los clientes que estén con cuidado, si saben que tienen un proceso, que chequen todo siempre, para que cuando haya una notificación se presenten. En términos de lo que establece el artículo 81 y 90 y 91 del Código Nacional, la persona deja su correo electrónico o deja algún medio de notificación bajo su más estricta responsabilidad.
no es un argumento válido el que diga, normalmente no reviso mi correo, pues entonces ¿para qué dejo el correo? ¿No? Y el abogado que tuvo que haberle dicho, o el abogado es el que tuvo que haber dejado su correo para cualquier situación que pudiera suceder, ¿no? Yo creo que no es un argumento fundado y que pudiera estar en riesgo su libertad, ¿eh? Ahí sí yo lo veo peligroso porque se puede advertir la sustracción. O sea, bueno, si ustedes como abogados, yo trabajo diferente, ¿no? Pero ustedes como abogados dicen, pues mejor te hago un amparo, le hacen el amparo y ya le cobran y luego, ya tienes que ir, pues ve y ahora voy a la audiencia y te vuelvo a cobrar. Está bien, o sea, pues es parte de cómo es que cobren los abogados. Yo no trabajo así, honestamente. Yo ya sé lo que va a pasar y yo les cobro lo que realmente es, ¿no? Pero son estrategias también de los abogados para obviamente pues, ganar más dinero, ¿no? Pero ya es personal, ¿no? Ya cada quien, lo que ustedes decidan. Vamos a suponer que no se presentó a la audiencia de ayer, ustedes, ¿qué cree que ayer tenía audiencia y no fui? No, rápido, consíguete una receta, lo que sea, y ahorita lo metemos de urgencia pues, por internet o en la oficialidad de partes de término y sin mayor problema. Y el juez lo va a justificar. ¿Por qué? Porque está al pendiente, ¿sí? A lo mejor, y pues no hay bronca, ¿no? Pero pues, si nunca fue ni nada y ya después pretende ir ya que hay una orden, sí va a tener problemas. ¿Y qué creen que a mí? Yo he tenido asuntos, por ejemplo, yo tuve un asunto donde un chavo mató a su mamá y el papá habló conmigo y me dijo, oye, Eli, ¿qué te parece? Ya sé que pues ya debe de haber una orden de aprehensión, ¿qué te parece si te lo traigo? Y ya, pues vamos, un abreviado y todo eso. Le dije, sí, y me lo presentó el papá a su hijo y se fue un abreviado y toda la cosa, ¿no? Entonces, pues también eso es válido, dependiendo, porque hay estrategias para sacar a las personas en términos de lo que establece la ley de ejecución. Incluso en delitos de homicidio pueden obtener su libertad anticipada. Bien. Entonces, estamos con lo que era la audiencia, la orden de aprehensión. Y bueno, finalmente trataba yo de verificar las formas de detención, que una de ellas era la orden de aprehensión que ya abordamos en términos generales. Y también tenemos otra forma de detención que es precisamente la flagrancia, ¿no? La flagrancia viene establecida en el artículo 16 constitucional, en su párrafo quinto, relacionado con el artículo 146 del Código Nacional, en donde pues aquí sí hay varios factores importantes que deben de tomar en cuenta. Cuando nosotros tenemos un delito flagrante, sí tenemos que ser muy cuidadosos con muchas cosas. Y hay cosas que ustedes como defensores no saben, porque es interno de nosotros, pero sí está en una ley, pero que no lo hacen valer en audiencia, ¿no? Entonces, uno de ellos es el Registro Nacional de Detenciones, que es el RND. Entonces, ese Registro Nacional de Detenciones, pues fue precisamente creado derivado de las violaciones de derechos humanos. Si ustedes recordarán el caso Rosendo Radillas respecto de la desaparición forzada que tuvo, ¿sí? Por parte de los militares, pues surge precisamente, incluso en términos de lo que establece el artículo 73, fracción 21 de la Constitución, leyes especiales, ¿sí? Y entre ellas la ley para prevenir y erradicar los delitos de desaparición forzada de personas, y por ello es que cuando hay una detención, debe de haber un registro. A pesar de que el artículo 16 constitucional, párrafo quinto, nos dice que deberá existir un registro de la detención, ese registro se traduce en el Registro Nacional de Detenciones, no en el reporte a base SIAP o SIP, o como dicen, o no en el registro que hacen los policías, no, se traduce en el Registro Nacional de Detenciones. Y vienen las primeras preguntas. ¿Cuánto tiempo tienen los primeros respondientes para realizar el Registro Nacional de Detenciones? Son 5 horas. Mire, hay un parámetro cuando lo detienen. Vamos a imaginarnos, ahorita son las 9 de la noche, ¿no? Un decir. Entonces, esas 9 de la noche que lo detuvieron, empieza a correr el término de los primeros respondientes para realizar el Registro Nacional de Detenciones. Ojo, ese es el límite. La Constitución establece que debe de ser de manera inmediata. Para las cuestiones de inmediatez, la Corte se ha pronunciado y la Corte establece
que cuando hablamos de inmediata, por ejemplo, que dice, y debe de ponerlo en inmediata disposición del Ministerio Público, y también cuando dice, y debe hacer un registro inmediato de la detención, la Corte ya se pronuncia, ¿no? Porque inmediato para ustedes, pues es en 5 minutos a lo mejor, que son defensoras, pero de inmediato para la Fiscalía a lo mejor es 1 hora. Entonces, al ser muy ambiguo en la parte inmediatez, la Corte se pronuncia y dice que el juez lo resuelva. Solo justifiquen por qué se tardaron tanto. Por ejemplo, si hace un registro nacional de detenciones después de 5 horas, ¿por qué lo hiciste después de 5 horas? Y les comento un caso en particular. Por ejemplo, yo tuve un asunto donde el hermano mató a su hermana, ¿no? Y el hermano sale corriendo, quiere huir, y el papá lo ve, ve a la hija y ve que él va corriendo el hermano, y le dice, no, pues agárrenlo, ¿no? Deténganlo, y los vecinos lo detienen. Y los vecinos lo intentan linchar, incluso lo colgaron y todo ahí en un árbol, pero de pura chiripada pasó la patrulla y pues intentó resguardar al sujeto, ¿no? Estos cuates se reunieron toda la colonia y voltearon la patrulla. O sea, voltearon la patrulla y toda la cosa, ¿no? Y pidieron refuerzos, en lo que llegó, se hizo la campal, se pelearon policías, detuvieron un montón, bueno, una serie de cosas. Y obviamente sacaron al detenido y lo resguardaron en una zona donde estaban los policías municipales, donde está su zona, donde están ellos. Hasta que pasaron 2-3 horas, ya lo llevaron al Ministerio Público. Entonces pasaron casi 4 horas y media, 5 horas en ponerlo a disposición. Pero si se dan cuenta, el evento tuvo esa magnitud. No vamos a estar golpeándolo o ahorcado o deteniéndolo. No, ya, sí, el registro nacional no se puede. La prioridad, de acuerdo al protocolo del primer respondiente, es salvaguardar la integridad del detenido. Ese es el protocolo del primer respondiente. Por eso insisto, esas 5 horas, si ustedes, yo por ejemplo, cuando tengo una audiencia inicial donde está el control de detención y los defensores me debaten cuestiones sin sentido, me doy cuenta que, una, pues es su chamba lo que están haciendo, o dos, pues carecen pues de conocimientos en esta parte, ¿no? Y pues uno ya como Ministerio Público, pues ya se siente más confiado, porque pues es un defensor que no domina el tema y obviamente pues ya se explaya uno más, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, yo les recomiendo que para que no se exhiban en las audiencias, verifiquen si realmente la detención sí fue legal. Para poder revisar una detención que haya sido legal, tienen que verificar 2 aspectos. Uno por cuestiones de legalidad y otro por cuestiones de fondo. Las cuestiones de legalidad son la bitácora del primer respondiente y el Registro Nacional de Detenciones. Por ejemplo, lo detuvieron a las 9. Le leyeron sus derechos 9:05. Decretaron la detención 9:8. Lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público y llegaron a las 9:40. Ministerio Público inicia carpeta de investigación a las 10. Primeros respondientes tienen Registro Nacional de Detenciones a las 9:45. ¿Dónde está la dilación en la puesta a disposición? Para mi forma de ser, pues está justificado. ¿Por qué? Porque a las 9 lo detienen, 9:05 le leen sus derechos, 9:08 ya le dicen la formal detención, se tardarán 30 minutos en llegar a la agencia, Ministerio Público 20 minutos en ya recibirlo. Entonces me parece que estuvo bien. Cuando suceden estos casos que ustedes solitos se dan cuenta que todo está bien, pues no hay mayor problema. ¿Para qué debatimos algo si ya sabemos que todo fue legal? Esas son las cuestiones de legalidad. Pero también hay cuestiones de fondo. ¿Cuáles son las cuestiones de fondo? Muy simple, la flagrancia. Ahora sí, que realmente si dice que fue detenido al momento de cometer el delito, que así haya sido. O bien, la hipótesis segunda, inmediatamente después de haberlo cometido, en virtud de, y ya te dice, ¿no? 2 hipótesis, o te dice 2 vertientes por las cuales pudo haber sido esta persona detenida en flagrancia. Una de ellas puede haber sido porque es detenido inmediatamente después y hubo una persecución
ininterrumpida, ¿no? Pero también existe otra, que esta llamada flagrancia por señalamiento, en donde establece precisamente que la persona, pues sí, cometió el delito y más adelante lo detienen. En la hipótesis, por ejemplo, de que fuera el robo de un Oxxo. La víctima saca el arma de fuego, le quita lo de la cajera, se echa la fuga y sale, agárrenlo, lo detienen más adelante y la víctima ya alcanza y lo ve y le dice, sí, es él, lo reconozco. Incluso tiene los objetos, tiene el dinero que me robó y tiene el arma. Esas son las cuestiones de fondo. Entonces, estas son las cuestiones que deben de atender a lo que es la flagrancia cuando una persona es detenida en esa situación. ¿Alguna duda? Chequen el Registro Nacional de Detenciones. Si el registro, por ejemplo, lo detuvieron a las 9 de la noche y el registro está a las 9:30, bueno, pues ya no hay bronca. Pero si el registro está a las 4 de la mañana, entonces sí hay problema. Le genera duda al juez que realmente los hechos hayan sucedido en ese horario. Entonces ahí sí genera duda. Pero si tú, por ejemplo, dice, no, es que no le leyeron sus derechos, es lo que todos los abogados dicen. Si en el informe policial homologado viene la firma del imputado de sus derechos, ¿cómo no los van a leer? A lo mejor no se los leyeron, pero ya firmó, o sea, es ilógico que debatan eso, ¿no? Pues miren, entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos la siguiente sesión. Ya nos ponemos de acuerdo por WhatsApp si quieren, a ver si podemos la siguiente semana, entre semana, continuamos, ¿no? Con la orden de cateo y sobre todo porque quiero mostrarles el caso urgente y los recursos, las audiencias de las omisiones, cómo se solicitan y todo eso, y nos vamos a tardar un poquito, y ya de ahí nos saltamos a la suspensión condicional del proceso y también a la parte de los acuerdos reparatorios. ¿Sí? Les agradezco muchísimo y estamos en comunicación. ¿Les parece bien? Cuídense. De que hasta luego.